digamos, alarmado en el sentido de que al alcalde suspendido, Daniel Marcelo, que ya tiene una condena en primera instancia, le asiste un recurso, un recurso a través del cual se podría dejar sin efecto, digamos, la pena que se ha impuesto y por ende la orden de captura. Este recurso entendemos de que ya se ha puesto en práctica en la Corte Superior de Justicia y que sin duda genera polémica, ¿no? Genera polémica y debate, porque también de por medio está la presunción de inocencia, como usted lo dice, porque puede ser de que el alcalde sea detenido, encarcelado en el penal Milagro, pero en segunda instancia termine siendo absuelto. ¿Y quién le devuelve, digamos, los meses o no sé el periodo que podría él permanecer, digamos, dentro del penal El Milagro? Entonces, no sé si nos podría explicar este recurso y de la manera como se ha venido ya aplicando acá en la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Bien, si bien es cierto, Yuri, aún solamente se tiene el adelanto de fallo, que en buen cristiano significa el momento en que los jueces explican, ¿no? De manera diminuta las razones, de manera sintética en todo caso, las razones por las cuales al término del juzgamiento han llegado a convencerse de que el hecho es delictivo, que los acusados son responsables de ese delito y que le corresponde una pena y el pago de una reparación civil. Si bien es cierto, existe el adelante fallo, que es un resumen de la fundamentación final, no deja de ser menos cierto también que este tipo de casos son comunes. Ya por experiencia laboral y profesional, sabemos por dónde ha debido estar orientado o por dónde va a orientar el señor juez Julio Neira su decisión y por dónde ha tenido que guiar la defensa su estrategia. Como hemos dicho, son 3 puntos básicos. La primera, el contexto de la pandemia, ¿no? El contexto, perdón, el fenómeno climatológico, el movimiento de los mercados, de los bienes y servicios, y tercero, la existencia de alguna pericia o algún informe relacionado con costos a esas fechas. Entonces, esos 3 elementos van a definitivamente ser desarrollados en la sentencia final que emite el doctor Julio Neira y que definitivamente un abogado mínimamente capacitado ha tenido que rebatir, discutir dentro del juzgamiento. Como segundo punto, la pena al señor ex burgomaestre Daniel Daniel Marcelo Jacinto. ¿Por qué la diferencia, no? ¿Por qué hay un poco más? Porque justamente en el derecho hay la figura del reincidente o del habitual. Es decir, que aquella persona que ya tiene una condena previa a una condena posterior, la ley exige, obliga elevar la cantidad de pena que se le puede imponer por un segundo delito. Y ese es el caso que ha llevado al señor Julio Neira, al doctor Julio Neira, seguramente a incrementar o a medir, a graduar la pena y convirtiéndola en una efectiva y no suspendida. Y el tercer punto que quería precisarte es que en un proceso penal, por experiencia, las simpatías, el agrado o el desagrado, la persona del imputado, no es fundamento, no es sustento para la resolución de un caso. Un proceso penal no se resuelve en función de antipatías o de simpatías. Yo particularmente no conozco ni política ni personalmente al señor Daniel Marcelo Jacinto, pero a partir del caso que se conoce, por la experiencia profesional en litigio, es que podemos emitir algunos pronunciamientos. Y en ese sentido, antipatías o simpatías no van a servir de nada en un proceso judicial, sino que es la prueba la que va a resolver, como en este caso. Y finalmente, el derecho a la presunción de inocencia. No solamente es un derecho, sino es una garantía, es un límite que constitucionalmente tenemos todos los ciudadanos para que los jueces, los encargados de administrar justicia, no emitan decisiones arbitrarias y irracionales, sino por el contrario, esta garantía se convierte en un escudo y exige al órgano jurisdiccional anularla,
debilitarla a partir de la prueba suficiente que lo lleve a la certeza de que existió el delito, que el acusado cometió el delito y que merece y necesita una pena y reparación civil. Sobre esta línea de garantía, el propio Código Procesal Penal, en el artículo 402, reconoce una figura jurídica procesal llamada la suspensión de la ejecución de la pena, y que justamente busca validar, reafirmar esta presunción. ¿Por qué? Porque pese a que una persona, tal como le está sucediendo al señor Daniel Marcelo Jacinto, si bien es cierto, ha sido condenada en primera instancia, sin embargo, mientras no quede firme la sentencia, y cuando digo firme, es que sobre ella ya no exista la posibilidad de emitir ningún tipo de impugnación, pueda afrontar el proceso final en libertad y no en condena. Entonces el artículo 402 regula lo que es la ejecución provisional y también la posibilidad de suspender la ejecución de la pena siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, ¿no? Es decir, una pena efectiva dictada por un órgano jurisdiccional en el marco de un proceso, dado algunas circunstancias, puede quedar suspendida, congelada en su ejecución hasta que se resuelva en segunda instancia para proteger la presunción de inocencia, pero en determinados casos. Y finalmente, respecto a la casuística que tú has mencionado, tenemos ya un precedente. La tercera sala penal de apelaciones, integrada por el doctor Jean-Paul Eliseo Taboada Pilco, el doctor Carlos Merino Salazar, y en este caso el juez supernumerario Anastasio Panaque, han emitido ya una decisión de suspensión, una decisión en apelación de suspender, de congelar los efectos de una sentencia condenatoria que le imponían a una empresaria de la construcción y una empresaria agroindustrial de los 20 años de pena efectiva que se le ha impuesto por presuntamente ser autora del delito de homicidio por encargo o sicariato, hasta que se resuelva en segunda instancia este 3 de noviembre la apelación de la sentencia que le impusiera 20 años. Es decir, en la Corte Superior de Justicia y la Libertad ya existe un precedente, y en ese sentido la defensa del señor Daniel Marcelo Jacinto, considero yo, debería instar ese camino. ¿Por qué? Porque ya existe un precedente, y si en un caso tan grave en que la pena de 20 años que se le ha impuesto a esta señora, y además que la existencia corroborada de viajes al extranjero antes de la sentencia en primera instancia y después que anulan la ejecución de la condena anticipada, regresa al Perú, lo que constituye. Sin embargo, esta sala le ha otorgado, ha declarado nula la decisión de ejecutar provisionalmente la condena a los 20 años para que vaya en la cárcel, y más bien la ha suspendido, la ha anulado. Entonces, bajo este precedente, considero que el señor Daniel Marcelo Jacinto debería utilizar este recurso, porque ya hay un precedente y las salas sí o sí van a tener que tomar en cuenta este caso anterior para quizás resolver de manera favorable al señor Daniel Marcelo Jacinto y suspenderle la ejecución provisional de la condena y darle comparecencia hasta que se resuelva su apelación en segunda instancia. Es decir, la casuística ya existe, y considero de que por uniformidad en los criterios es muy probable, altamente probable, de llegar a esa tercera sala, también le puedan suspender la pena al señor Daniel Marcelo Jacinto. Ok, doctor, ya, sí, se entiende más o menos, bueno, lo entiendo yo claramente el mensaje que usted nos da, ¿no? Pero la pregunta es, con este adelanto de fallo, Daniel Marcelo Jacinto ya es considerado un reo, en principio, y en segundo lugar, ¿qué tiempo demora esta apelación, digamos, ¿no? ¿Qué tiempo podría conllevar a que el exalcalde de La Esperanza, el alcalde de Trujillo, se le pueda reconsiderar el fallo, se le pueda ¿qué tiempo? Bien, respecto a la primera pregunta, desde que ya existe una condena, porque él está condenado, él es sentenciado, él es ya, el término de la utilización de reo es un término ya antiguo, más actual es hablar del término de condenado. Es una persona con condena ya, es una persona con sentencia, aún no firme,
porque está está en proceso de apelación. Sin embargo, es ya una persona condenada, ¿no? Primer punto. Segundo punto, el tiempo que demore. Ahí hay que hablar de dos puntos, ¿no? Hablamos de tiempo en cuánto tiempo se resolverá la sentencia, la apelación de la sentencia, por experiencia, mínimamente va a tener que transcurrir 2 meses, ¿no? Si en tiempos normales las apelaciones tenían como una demora mínima de 2 meses y como máxima 4 meses desde que apelas hasta que suba a sala y sala te fije fecha de audiencia por la agenda que maneja, mínimamente transcurre entre 2 a 4 meses como máximo. El tiempo puede disminuir y hemos visto que en algunos casos corren más rápido por ser mediáticos o ser de repente quizás considerados como emblemáticos. Entonces, la sentencia podría resolverse, la apelación de la sentencia podría resolverse máximo en 4 meses. Ahora, la suspensión de la ejecución de la condena, o sea, ya la orden del juez de que el señor Daniel Marcelo Jacinto vaya al penal a cumplir sus 4 años y meses de pena, esa tendría que ser resuelta antes de resolverse la apelación de la sentencia. ¿Por qué? Porque justamente se trata de un recurso rápido, célere, y que tendría que ser antes de que se resuelva la apelación de la sentencia, porque no tendría sentido resolverla después, porque ya después podría que se confirme la sentencia y no cabría ninguna posibilidad de suspender ya a esta instancia, ¿no? Aunque la norma, incluso estando en la Corte Suprema a través de una casación, también permite que se inste a ese nivel la suspensión de la ejecución de la pena. Entonces, en cuanto a tiempos, la apelación de la sentencia podría durar hasta 4 meses, y en cuanto a la solicitud de suspensión de la ejecución de la pena, tendría que ser máximo en unos 2 meses o 1 mes, ¿no? Ahora, doctor, si bien es cierto, usted ha dicho de que este recurso de la suspensión de la pena le asiste a cualquier persona, no solamente a Daniel Marcelo, sino a cualquier persona que reciba una condena, digamos, en primera instancia, pero también es lo cierto es de que de qué manera se puede garantizar de que esa persona que en primera instancia ha sido condenada y que de repente recibe este recurso de suspensión de la pena, más adelante, al ver un resultado adverso en segunda instancia que le podrían ratificar la condena que le han dado en primera instancia, esta persona podría salir del país, huir del país, como se ha dado, ¿no? en diferentes casos. ¿El sistema de justicia tiene algún recurso para garantizar esto, de que la persona que ha cometido un delito no termine huyendo del país, valiéndose de este recurso que podría recibir de la suspensión de la pena y por ende la orden de captura? Claro, hay mecanismos, lo que se llama en el artículo 288 del Código Procesal Penal, se conoce como restricciones, pero claro, tendría mucho que ver ahí qué tipo de restricciones se le impone en este caso al ciudadano condenado y que pretende que se le suspenda la ejecución de la pena, de qué manera proactiva la fiscalía y también de qué manera adecuada el juez, en el caso de otorgarle esa suspensión, fija estas restricciones. Si hay mecanismos que puedan cautelar la presencia del sentenciado hasta que termine y culmine el procedimiento de su apelación. Sí hay las restricciones. Impedimento de salida del país, que vaya a firmar cada 15 días o semanalmente, quizás el pago de una caución, etcétera, ¿no? La entrega de pasaportes, quizás. Hay muchas formas de cómo se podría garantizar judicialmente la presencia del sentenciado dentro de un proceso. Máxime si le asiste a una presunción de inocencia. Y en este caso, del caso que comentaste, de la tercera sala penal de apelaciones, incluso en el caso de la empresaria, tiene un nutrido movimiento, un reporte migratorio bastante nutrido, pero sin embargo, o la sala no ha tomado en cuenta, la del doctor Jean Paul Taboada, esta situación que sí acreditaría, evidenciaría una facilidad para abandonar el país de esta señora, que estoy hablando del caso anterior, no ha sido tomada en cuenta, o la defensa de la parte agraviada o la fiscalía no lo ha hecho valer, porque si lo han hecho valer y el juez no lo toma en cuenta, es bastante, por lo menos, criticable, ¿no? Pero si no ha existido, ya debería, se supone que ha sido una negligencia tanto de la defensa de la agraviada como por parte de la fiscalía, porque eso sería un elemento importante
para negar la suspensión porque existiría peligro procesal. Entonces, en el caso del señor Daniel Marcelo Jacinto, la defensa tendría que estar orientada a acreditar que él no es un peligro, no es una fuga, y tendría que hacer uso de todo el comportamiento que ha mostrado Daniel Marcelo Jacinto durante el proceso, durante la investigación, y en ese sentido, acreditar que su libertad no representa ningún peligro para los fines del proceso. El hecho de no... Disculpa, Juan, rapidito nada más. Doctor, el hecho de no presentarse a la lectura de sentencia sería considerado por los jueces para valorar si es que se le da o no el recurso de suspensión de la pena. Quizás para el común podría ser cierto que represente ya un peligro, ¿no? Como que quiere huir, quiere escapar. El que no la debe no la teme, como muchas veces se analizan las cosas, ¿no? Pero si subimos el nivel de análisis, técnicamente hablando, ninguno de nosotros, frente a la posibilidad de perder la libertad, estamos obligados a entregarnos. Es el propio Código Penal que establece una excusa absolutoria, es decir, una justificación para aquel quien está siendo perseguido no se entregue, no comete delito. O sea, no podría entenderse el ejercicio de un derecho a la autoprotección, convertirse ese comportamiento de autoprotección en un comportamiento de peligrosismo para el proceso. No, no se puede considerar esa situación legalmente hablando, técnicamente hablando. Doctor, yo quería, bueno, retroceder un poquito en sus comentarios. Ha tocado un tema bastante importante que la gente tiene que recordar, ¿no? Y es el tema de la reincidencia del exalcalde de La Esperanza y del alcalde de Trujillo, porque usted dice que ante la reincidencia, porque él tiene una sentencia confirmada en segunda instancia por un tema de los bloqueadores, ¿no? Una pena privativa fue sentenciado a 4 años de pena privativa de libertad suspendida en 3 en su ejecución. Entonces, esta reincidencia es la que ha conllevado a esta sentencia, en este caso de los baños químicos, a efectiva, ¿no es así? Entiendo que sí, es la razón por la cual han dado la efectividad. No habría otra razón porque, como usted ha indicado, o sus coacusados han recibido penas suspendidas, ¿no? Más bajas en cuanto a cantidad. Entonces, como los otros no tienen antecedentes, ya, y el señor Daniel Marcelo Jacinto sí los tiene, eso es lo que ha justificado el incremento de la pena, ¿no? Ahora, doctor, esta situación, digámoslo así, ¿qué tanto le perjudica a Daniel Marcelo el político? ¿Qué tanto le perjudica a Daniel Marcelo el pretender retornar al sillón de la Municipalidad Provincial de Trujillo? En política es un terreno bastante movedizo. No soy partidario de ningún partido, no soy miembro ni militante de ningún partido, ni siquiera simpatizante, pero por experiencia ya personal, profesional, laboral, muchas veces cuando son victimarios, luego terminan siendo víctimas, en el sentido de que se les absuelve, puede incluso catapultarse como un perseguido, ¿no? En el caso que lo absuelvan, o sea, hoy por hoy está con una figura, con una idea de que pues es una persona delincuente, que ha tenido problemas con el erario nacional, con el erario público, pero si lo absolvieran de todas sus condenas, pues podría alegarse que es un inocente, que es un perseguido y que la justicia lo ha limpiado, ¿no? Entonces, en política todo puede suceder y quizás de absolverse en todas las instancias o revertirse la situación de Daniel Marcelo Jacinto, podría terminar como víctima más que como victimario, ¿no? Por eso digo que en política todo puede suceder. Ahora, doctor, yo quisiera un poco seguir profundizando en este tema del recurso de la suspensión de la pena. Y en este sentido, si bien es cierto, como usted lo ha señalado y lo ha enfatizado, este recurso está considerado dentro de la ley, pero viendo y en la práctica vemos que no muchas veces se aplica, o en todo caso, no todos los procesados o sentenciados en primera instancia tienen ese privilegio de, por ejemplo, ser empresarios, como usted muy bien ha señalado el caso de la empresaria, o no ser Elidio Espinosa, porque en el caso, por ejemplo, de Elidio Espinosa también se le suspendió la pena por un delito bastante grave. Y si vamos más allá, vamos a constatar que, por ejemplo, en el penal El Milagro, yo me atrevería a decir que más o menos el 40% de reos están cumpliendo pena cuando han sido sentenciados todavía en primera instancia.
y digamos ellos no tienen ese enorme privilegio de repente de contar con un abogado o presentar este recurso para que se le suspenda la pena, y por ende ahí considero yo que se le estaría vulnerando el tema de la presunción de inocencia, porque todavía no es pues consentida al 100% la condena que se le ha dictado, por ejemplo, en el caso de los reos del penal del Milagro. ¿No considera usted de que ahí, por ejemplo, debería un criterio uniforme de parte de los jueces para evitar este tipo de desequilibrios que existe a la hora de aplicar una pena? Has tocado un punto muy sensible, ¿no? Has puesto el dedo en la llaga, y es lo que siempre particularmente he solicitado, ¿no? Y se busca y se espera uniformidad de criterios, la predictibilidad de las decisiones judiciales. O sea, no se puede resolver de distinta manera en casos en los que han sido resueltos, y que los casos por resolver son los mismos y se resuelva distinto. O sea, no, lamentablemente en La Libertad, en Lambayeque, en Lima y a nivel nacional, estoy convencido de que es un mal endémico. No hay predictibilidad en las decisiones judiciales. Y definitivamente considero que el órgano de control de la magistratura debería investigar por qué en algunos casos sí y por qué en algunos casos no. ¿No? Definitivamente. Y este caso, la defensa del señor Daniel Marcelo Jacinto, perdería una gran oportunidad de no solicitar esta suspensión de la ejecución de la pena, porque ya hay un precedente fijado. ¿Me entiendes? O sea, si en un caso de asesinato por encargo le han dado 20 años a esta empresaria, y la sala del doctor Jean-Paul Taboada Pilco, con Carlos Merino Salazar y el doctor Anastasio Ipanaqué, ya han fijado precedente al decantarse en la protección al derecho de defensa por una cuestión de un vicio procesal que ellos consideran, y han anulado la decisión de primera instancia. Entonces, ¿por qué perder esta posibilidad? Porque ya hay un precedente y un delito que también es grave, un delito de corrupción que también es grave, pero que no lleva penas tan fuertes, tan altas, como es el sicariato, la muerte por encargo. Yo considero de que la sala, en este caso las salas de acá de La Libertad, van a tener que pensarlo 2 hasta 3 veces en negarle esta posibilidad al señor Daniel Marcelo Jacinto, porque hay un precedente de uno de sus miembros, que es esta tercera sala penal. Entonces, yo considero que a efectos de mantener igualdad de trato, las decisiones judiciales, cuando se traten de los mismos hechos, de las mismas razones, deberían emitirse iguales. Igual razón, igual derecho. Porque los que van a resolver distinto un mismo caso, definitivamente no solamente es sospechoso, sino podría llegarse incluso a una inconducta funcional, por no decir otra cosa, ¿no? Entonces, ahí yo creo que el órgano de control a nivel nacional debería revisar estos tipos de casos. Juan. Doctor, disculpe. ¿Sí me escucha? Claro y fuerte. Doctor, en todo caso, bajo estas situaciones, ¿qué es lo que usted plantea a nivel de las salas? ¿Qué es lo que usted plantea a nivel de la Corte Superior de Justicia de la Libertad? ¿No? Usted ha hecho algún planteamiento muy importante a nivel de para poder, en el tema de las apelaciones por las sentencias, pero que usted, digámoslo así, ¿ha conversado usted, ha tenido algún diálogo con colegas sobre ese punto en particular? ¿Sobre la suspensión me dices? Sí. Si usted tenía se cortó la señal, no se entendió tu pregunta. A ver, sí, le decía, usted tenía un aporte muy importante en ese aspecto, es una preocupación, ¿no? Ante los fallos que se han dado a nivel de la sala en ese aspecto, dice usted, por las apelaciones, ¿no es así? Entonces la pregunta era en ese aspecto, a nivel de sus colegas, de los abogados de la libertad, ¿han discutido estos temas? ¿Se han discutido? ¿Se han visto alguna vez en algunos foros? ¿Se han debatido? Fíjese, y parte también del clamor
es que en La Libertad es el distrito judicial que menos casaciones acepta. Es decir, la casación es el último recurso para que llegue a la Corte Suprema, lo que supone que la Corte Suprema revise las decisiones de los magistrados de acá en La Libertad. Pero en La Libertad considero que es el distrito judicial que menos casaciones permite que lleguen a Lima. Y creo que en La Libertad hay buenos abogados que fundamentan bien, pero finalmente los que tienen la posibilidad de dar el pase son los magistrados. Y como queda ahí el proceso, pues muchas veces son decisiones que no se ajustan a derecho, que están alejadas del derecho y la razón. Sin embargo, sí se ha discutido, se ha conversado. Sin embargo, el Colegio de Abogados tiene una presencia nula, ¿no? Porque esto debe también haber sido tratado a nivel gremial. Pero el Colegio de Abogados brilla por su ausencia, ¿no? Y no se trata de una situación de pandemia, sino que esta ausencia es prepandemia, dentro de pandemia, y esperemos que no sea post-pandemia. Pero sí se ha discutido este tema, se ha dialogado, pero lastimosamente no se ha avanzado, ¿no? Doctor, una última pregunta de mi parte. ¿Podría darse el caso de que el recurso de suspensión de la pena, que entiendo ya los abogados del alcalde suspendido de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, lo han presentado o lo están presentando, podría ser el caso de que le nieguen en esta, digamos, primera instancia que él ya tiene ya una condena? En caso de que en apelación, la sala de apelaciones, los jueces superiores ratifiquen la condena en primera instancia contra Daniel Marcelo de 4 años y 8 meses por el delito de negociación incompatible, ¿se podría presentar nuevamente otro recurso de nulidad de esa pena, teniendo en cuenta o considerando de que los abogados de Daniel Marcelo podrían llevar el caso a casación? ¿Se aplicaría este recurso también en segunda instancia? Estamos ya pronunciándonos en casos hipotéticos, ¿no? Claro, casos hipotéticos, ¿no? Sí, un primer escenario sería, supongamos, ¿no? Que llegue a manos de la sala el doctor Jean Paul, la sala que le ha anulado la sentencia, le ha anulado la ejecución de la sentencia a la empresaria. ¿Cómo podría esa sala negarle la suspensión al ex burgomaestre? Si frente a un delito tan grave, con una pena de 20 años, ha suspendido por un delito de 5 años o 4 años, creo que no sería razonable ni legal que le nieguen. El otro punto es que la empresaria que estamos conversando tiene reportes migratorios. Y en el caso que, por ejemplo, el señor Marcelo no tenga esos reportes migratorios, sería un elemento adicional para que, si de ser la sala del doctor Jean Paul, pues esté casi imposibilitado de negarle. Entonces, si llegara a la sala del doctor Jean Paul, yo creo que las expectativas son muy buenas de recobrar la libertad ambulatoria del señor Daniel Marcelo Jacinto. De ser el caso, en la segunda o la tercera sala podrían negarle, que sería el segundo escenario. Si le niegan la solicitud de suspensión de la ejecución de la pena, le queda el recurso, le quedaría por resolver la apelación. Si en la apelación logra revocar el fallo, se anularía la ejecución de la pena. Pero si confirmarían la condena, le quedaría la casación. Y en ese tercer escenario de casación, podría solicitarse nuevamente la suspensión de la ejecución de la pena, porque hay casos, incluso en pandemia, la Corte Suprema ha resuelto casos de los cuellos blancos. O sea, casos emblemáticos han dado favorable para que se suspenda la ejecución de la pena. O sea, en esos escenarios, en ese tercer escenario podría todavía instarse la suspensión, hasta que se resuelva definitivamente el proceso, ¿no? Digamos que el proceso tiene para largo, doctor, entonces, tendrá para unos 3, 4 años más, por lo menos. No tanto, pero ya los plazos se han reducido, hay que decirlo, con el nuevo código, se han reducido, pero sí toma su tiempito, 1 año, máximo 2 años, ¿no? Juan, no sé si tienes otra pregunta.